desafía a los padres. Eso también tenemos que ver que puede ser el inicio de un trastorno de conducta, se puede dar también asociado con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, y también muchas veces cuando vienen los niños con este tipo de trastorno oposicionista desafiante, a veces vemos y entrevistamos a la mamá. Yo soy psiquiatra de niños y a veces entrevisto a las mamás y cuando veo la mamá tiene un cuadro depresivo que no pone límites y es un niño de 2, 3 años con esta conducta. Entonces, ¿qué hago? Trato a la mamá para que la mamá esté bien y la mamá conductualmente pueda poner en orden y poner los límites al niño, ¿no? Porque si esto avanza, ese trastorno de conducta va empeorando. Luego tenemos los trastornos de somatización. Esos trastornos de somatización se presentan bastante en los niños, incluso cuando van al colegio, ¿no? Muchos que tienen dolor de barriga, las náuseas, ¿no? Tienen varias molestias justamente en estas etapas escolares. También tenemos los trastornos del espectro autista, o que se llamaba antes trastornos generalizados del desarrollo. Estos trastornos del espectro autista generalmente se detectan en los niños, ¿no? Y se detectan cuando el niño demora en hablar o cuando tiene ciertas conductas repetitivas, estereotípicas, que hacen notar que se trate de este cuadro. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos a los niños, podemos detectar algunos indicadores desde que los niños tengan meses de edad, ¿no? Porque el niño puede estar en su cama, en su cuna, y estos niños son bastante tranquilos, ¿no? Y no buscan que los carguen como otros niños sí, y no solamente eso, sino que se entretienen y juegan con cosas que no son juguetes, ¿no? Entonces, hay varias cositas que nosotros podemos observar en los niños pequeñitos para poder detectar en forma precoz los trastornos del espectro autista y poder intervenir, ¿no? Porque en este tipo de trastornos no es que se le va a dar una medicación, sino que parecería que no se dio el desarrollo como tenía que haberse dado, entonces los tratamientos que se dan son como una remediación, o sea, para remediar lo que no se logró, ¿no? Luego también tenemos otro que es el trastorno de déficit de atención, hiperactividad y déficit de atención o déficit de atención. Este trastorno también se detecta justamente en los niños cuando van al colegio y tienen que quedarse sentados y aprender a leer y a escribir y no atienden a las clases, se levantan y hacen otro tipo de conductas, ¿no? Esto de repente cuando es muy marcado, sí pueden acudir a la consulta de niñitos de 3 años, 4 años o incluso en los nidos si son muy agresivos, irritables con el resto de los compañeros, ¿no? Si son muy inquietos. Pero si no, como no hay mucha carga académica, puede pasar y se detecta cuando ya está en primaria. Luego tenemos también los trastornos de la comunicación y del aprendizaje, ¿no? Que los niños tienen problemas para poder comunicarse, pronunciar las palabras, ¿no? Y también en lo que es el trastorno de aprendizaje, ¿no? Que puede haber trastorno de aprendizaje de determinadas áreas específicas. Que esto se hace en una evaluación a través de pruebas psicológicas. También otro de los puntos de interés es dependencia a sustancias. Cuando nosotros hacemos la historia de los pacientes que tienen dependencia o adicción a sustancias, vemos que muchos inician el consumo en la adolescencia y hasta en la niñez, ¿no? Ustedes han visto los chiquitos que utilizan Terocal, ¿no? Cuando hacemos la historia de un paciente ha consumido alcohol, ha consumido marihuana, ha consumido cocaína en la época de la adolescencia, ¿no? Si bien es cierto, también hay personas adultas en tercera edad o adultas que ahí inician, pero la mayor parte son de inicio en estas edades, ¿no? Luego tenemos la enuresis, que va a ser una clase respecto a enuresis, que es el que no hay control del esfínter urinario cuando ya se ha dado el desarrollo neurológico para que se pueda tener, y en compresis el control del esfínter de las heces, ¿no? Tenemos también los trastornos afectivos, ¿no? Cuando hay cuadros depresivos, cuando el ánimo baja o cuando también puede ser que de repente hay mucha carga genética de un cuadro bipolar, papá, mamá con cuadro bipolar, y puede hacer que el niño pueda iniciar el trastorno afectivo bipolar incluso
a edades pequeñas, ¿no? Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que generalmente aparece en los jóvenes, a veces entre los 12 y 13 años, con mayor frecuencia en los varones, y a veces en la parte de la adolescencia también. El trastorno de estrés postraumático, que ya ustedes deben haber hecho la clase, y como han visto también es más frecuente en niños y en mujeres. Luego también en niños es cuando se detecta la discapacidad intelectual y retardo mental, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es cuando va al colegio, si se hacen las pruebas, no rinde y ahí se ve que puede tener una discapacidad intelectual. ¿Qué otras cosas vemos también? Trastornos del sueño, que también he visto en las clases de sueño, trastornos conductuales, trastornos de la conducta, que es trastornos de personalidad antisocial, ¿no? Ya, ya regresó. A ver, seguimos. Ya. Trastornos de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial, ustedes saben que se puede detectar y se puede ver a los 16 años, ya tienen todos los rasgos prácticamente, pero cuando hacemos la historia del paciente, vemos porque desde la niñez ya no hay esos sentimientos, hay agresión hacia los animales, no hay empatía, ¿no? Entonces vemos esas cosas. Luego, la esquizofrenia. La esquizofrenia, debe haber hecho en la clase teórica de esquizofrenia, es una enfermedad que aparece en los jóvenes, ¿no? Realmente con mucha frecuencia en los adolescentes, a los 15, 16 años. Sin embargo, hay algunos casos de inicio temprano que pueden aparecer a los 12 años, ¿no? O algunos casos que pueden aparecer después de los 20 y tantos años, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando aparece, cuando el niño o el adolescente está en clases para poder aprender, se va a deteriorar más porque ahí justo es cuando se va a dar el corte de que no va a seguir avanzando, que es diferente que si le da cuando una persona ya está estudiando en la universidad, ¿no? Y tenemos también los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a sacar eso. Bueno, nosotros tenemos en el DCM varios aspectos que se ven en los ejes, ¿no? Y dentro, antes, como que uno, ¿no? Es, son condiciones que van a estar a lo largo dentro de dos están en las personas, en los niños. Afectan más el económico. Doctora, no se la escucha. Pues, todos esos otros tipos de no solamente vemos al niño, también tenemos
pero está conectado. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ahorita sí, pero no se le escucha durante la clase. O sea, ¿no se me escucha o se me escucha entrecortado? Por rato se pierde el audio completo. Ah, ya, porque estoy acá en la conexión, el que tiene más señal, el otro tiene menos. Si me paso al otro, creo que va a ser peor. Mejor me quedo ahí, el que tiene más señal. Bueno, ustedes me dicen, entonces yo repito, ¿ya? Bueno, dentro de los trastornos del neurodesarrollo que ha hecho los cambios en el DSM-5, está lo que es la discapacidad intelectual, donde está el retardo mental leve, moderado, severo y profundo, el retraso global del neurodesarrollo y una discapacidad intelectual inespecífica. También están los trastornos de la comunicación, en lo que es la expresión, el lenguaje, el tartamudeo, y también lo han puesto trastornos de la comunicación pragmática ahí. Luego tenemos el trastorno del espectro autista, que también está dentro de los trastornos de neurodesarrollo, ¿no? El trastorno de hiperactividad y déficit de atención, y otros dentro de ellos de que no sean inespecíficos, que no sea exactamente los criterios, pero que puedan pertenecer a este grupo. Tenemos los trastornos específicos del lenguaje y tenemos también los trastornos del neurodesarrollo motor, donde está del desarrollo de la coordinación, de los movimientos estereotipados por tics, ¿no? Que vamos a hacer una clase sobre tics y otros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Acá en el DSM-5, los trastornos de conducta se han incluido con los trastornos del control de los impulsos y los trastornos del trastorno de la alimentación junto con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Los trastornos de la eliminación, enuresis y encopresis están en una categoría independiente. Y algo, por ejemplo, que sí ya se veía es el trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno de ansiedad por separación muchas veces los pacientes o los papás cuando le decimos un niño tiene un trastorno, en lo que es trastornos de la niñez y la infancia, nosotros tenemos que conocer cuál es el desarrollo del niño y cuáles son los síntomas que tienen a determinada edad, o sea, los cambios que se van dando en el desarrollo a determinada Doctora, edad para, sí, sí, la parte de desesperación no se escuchó. ¿Podría repetir, por favor? separación, no Ya, es desesperación. separación. Tras- Trastorno de ansiedad por separación. Es cuando el niño a una edad en la cual ya ha pasado esa ansiedad que tiene cuando está chiquito, presenta una angustia cuando se separa de la figura representativa, papá o mamá. Por ejemplo, un niño de 2 años se aleja de su mamá y va a llorar y se va a sentir inquieto, que es normal a esa edad. Pero un niño de 10 años que se aleje de su mamá y se ponga a llorar, eso sí ya no está bien. Y no es solamente la mamá, ¿no? La trastorno de ansiedad por separación es cuando se separa de la figura representativa. Eso, por ejemplo, lo han catalogado dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque vendría a ser el equivalente de la ansiedad para los niños a la ansiedad de los adultos, ¿no? Y el mutismo selectivo, que es cuando el paciente deja de hablar y no comienza a hablar en algunos lugares nada más, el adolescente, entonces eso lo ha incluido dentro de los trastornos de ansiedad. Luego tenemos el trastorno reactivo de la vinculación, que lo incluyen dentro de los trastornos de trauma o por estrés. Eso tiene que ver con el vínculo con la figura representativa, ¿no? Entonces, bueno, acá está el listado de los trastornos y algo que les voy a decir, por ejemplo, en lo que es la psiquiatría de niños y adolescentes,
para ser psiquiatra de niños y adolescentes hay que ser psiquiatra primero y después hacer esta subespecialidad en niños y adolescentes. En otros países lo que hay es pediatras del desarrollo. ¿Y eso qué significa? Que son pediatras pero que no ven las enfermedades, sino acompañan a los niños en su desarrollo. Entonces, cuando detectan cualquier situación que sale fuera de lo normal, intervienen, ¿no? Entonces se va detectando las situaciones o los problemas en el desarrollo más temprano para lograr intervenir. Esto vamos a pasarlo rápido porque eso lo van a poder ver en el DSM-4, bueno, ya saben, todo eso, eso está casi como el 6-10, ¿no? Trastornos de autismo, de autista, red, desintegrativo infantil, que esto ya lo deben haber visto en otra clase, y el trastorno de déficit de atención, también, que ustedes lo han visto en la clase, y eso es lo que vamos a ver ahora, también trastornos de la eliminación en compresis o enuresis, y ninguno de ellos se debe a una alteración médica, sino se debe a que sea una alteración, o sea, no orgánica, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Que en el DSM-4 estaba el trastorno de ansiedad por separación como otros trastornos de la infancia, niñez o adolescencia. Entonces, el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo lo han enviado a lo que es los trastornos de ansiedad. Luego, en lo que es trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia, estos lo han enviado a los trastornos de la conducta alimentaria. Y luego el trastorno de tics, que vemos Tourette, los tics los tics motores o vocales crónicos, transitorios y otros. Ese es el ICD-10 también, que es muy parecido a lo que es el DCM. Estos son clasificaciones que ustedes la van a ver y que, ¿no?, la pueden encontrar. Tenemos los trastornos de conducta también, ¿no?, que se presentan en los niños, el trastorno disocial, el trastorno de conducta oposicionista desafiante, y otra cosa más, en los niños cuando presentan un cuadro depresivo, muchas veces también el niño presenta, o el adolescente, un trastorno de conducta. Como ustedes vieron en lo que eran los trastornos de adaptación, la depresión tiene equivalentes depresivos. Entonces, no es igual una depresión en un niño pequeño, en un niño de 10 años o en un adolescente, ¿no? Bueno, los trastornos de tics, vamos a pasar a, a, acá está. Esto es la parte que nosotros tenemos que ver cuando viene un niño, saber cuáles son los temores normales que tienen de acuerdo a cada edad, ¿no? O sea, entre los 0 y 2 años se logra ese
incendios, accidentes, a través de los ojos de sus compañeros. Y también es la edad cuando realizan las actividades más chocantes hacia los padres, ¿no? Para que generar una situación de que yo ya puedo decidir, yo ya puedo hacer las cosas. Por ejemplo, ¿no? Los invitan a un cumpleaños, entonces, perdón, a un matrimonio elegante, ¿no? Entonces el adolescente agarra y se presenta con unos pantalones con jeans, zapatillas, ¿no? Y ahí viene la discusión que el papá quiere que se ponga lo del otro y el chico no, quiere ir con su jean y con sus zapatillas, ¿no? Para poder decir, yo tengo la capacidad de decisión, yo voy a decidir, ¿no? Entonces, esta etapa de los adolescentes es un poco complicada. ¿Por qué? Porque los papás, por ejemplo, no debemos de pelear o, o eh, hacer conflicto por situaciones, por si podemos no permitir y no estar en tanto conflicto, pero que es diferente a que un niño de 11, 12 años diga me voy y regreso en 3 días, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales sí tenemos que intervenir y poner nuestras indicaciones, pero hay otras que no vale la pena porque no son de importancia. Y también los papás tenemos que aprender a negociar con los adolescentes lo que sí se puede hacer, lo que sí podemos permitir y lo que no. Ahora, del otro lado de los adolescentes, vamos a los niñitos. Así como ustedes han visto la clasificación del DSM, para poder poner la clasificación de un niño pequeñito de meses o de un año, no encaja en lo que es el DSM. Entonces, hay una clasificación que se llama DC 0 to 3. Esta clasificación es para tener un lenguaje común entre los profesionales y padres y para poder referirnos a las observaciones y experiencias que hay en los infantes y los niños pequeños. Entonces, esa es una clasificación diagnóstica para los primeros 4 años de vida y complementa la clasificación del DSM. Entonces, esto es una guía para poder publicar, ¿no? Si publicamos en investigaciones, en trabajos, para que sea más o menos similar o se puedan comparar, tenemos que guiarnos de ello, ¿no? Ahora, toda intervención o programa de tratamiento debe basarse en comprender las circunstancias del niño y de la familia, que es muy importante. No solamente estamos viendo al niño, sino también a la familia. Y para evaluar a un niño de 0 a 4 años, no vamos a poder evaluarlo en una sola vez. Necesitamos por lo menos 3 a 5 sesiones y cada uno de 45 minutos para poder hacer una evaluación de un niño, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vemos? ¿Qué cosa es lo que se evalúa, ¿no? Hay áreas relevantes del funcionamiento, ¿no? Los síntomas y conductas que pueda tener, cuál es la historia del desarrollo del niño, pasada, actual, cómo ha sido su área afectiva, su lenguaje, la parte cognitiva, motor, familiar, y es muy importante que los padres estén adecuados para ayudar a los niños, ¿no? Otra cosa que también vemos es cómo es la interrelación o los patrones que se dan interactivos entre el niño y el cuidador, ¿no? Eso, y también vemos las características constitucionales, la maduración, el desarrollo del infante, sus patrones afectivos, la parte motor y sensorial, y se tiene que hacer una historia médica y psicosocial familiar, ¿no? De cómo fue el embarazo, el parto, las condiciones ambientales actuales, así como los estresores que pudieran influir. Entonces, cuando nosotros hacemos esta evaluación, entonces nos da ciertas nociones preliminares. Uno nos da para poder saber la naturaleza de sus dificultades del niño, pero nosotros no solamente debemos ver las dificultades del niño, sino también cuál
fortalezas tiene el niño o el infante. Por ejemplo, ¿qué capacidad? Entonces, nos tenemos que hacer una evaluación o a veces una intervención preventiva para los dos aspectos que hemos visto. Entonces, en el DC023 también tiene, así como lo dije el DSM, el diagnóstico primario, la clasificación de los trastornos de relación y comunicación, lo pone el eje 2, ¿no? El eje 3, porque acá no hablamos todavía de personalidad, pues un niñito menos de 4 años, ¿no? Y en el eje 3, bueno, las condiciones, enfermedades, en los otros similares, pero en el eje 2 vemos cómo son los trastornos de relación y de comunicación. Entonces, cuando evaluamos al infante, no es solamente administrar unos test y protocolos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida, los primeros 2 años, hay que ver, observar cómo ha sido el desarrollo, cómo es la clínica y poder sintetizar la información que nos dan los padres y compararlo con la parte del niño o su desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres nos dan información que pudieran no. Doctora, disculpe, se le escucha muy entrecortado, no se le entiende. Ejemplo, un niño que tiene un trastorno del espectro autista, que en realidad no. Ya, bueno, ya estamos en el otro. ¿Ahora me escucha un poco mejor? No. ¿Me escuchan ahora? No. Por momentos sí, doctora, pero se entrecorta bastante. También Por momentos no se escucha peor nada. que el otro. Peor que el otro. Entonces me regreso al otro. Ya no salió el otro. En este. Lo que voy a hacer es voy a poner el celular por la ventana. De repente ahí tiene más señal. No sé si tendrá más señal ahí, pero bueno.
trataremos de seguir, a pesar de las adversidades. Okay. Bueno, entonces, en lo que es el desarrollo de los infantes, nosotros no solamente administramos pruebas, sino tenemos que hacer una evaluación entre lo que nos dicen los papás y lo que nosotros observamos en el niño, porque muchas veces lo que nos dicen los papás no es necesariamente lo que tiene el niño y ellos dan una interpretación diferente, ¿no? Y también poder encontrar qué cosas podrían haber estado o están interfiriendo en la conducta del niño. Cuando hablamos de la infancia es desde el tiempo que nace, después del nacimiento, hasta antes de la aparición del lenguaje verbal. Eso quiere decir hasta más o menos los 18 meses. Pero algunos tutores lo extienden hasta el segundo año y no hay una cronología exacta. La infancia es cuando se presentan más cambios más rápidos durante el neurodesarrollo que en cualquier otra época de vida, ¿no? Y tenemos que hacer la evaluación en el contexto de que estos cambios se dan y que estos cambios pueden estar sincrónicos o no. Entonces, hay algunos instrumentos para evaluar el desarrollo del niño. Cada uno es diferente, se administra psicométricamente, se mide como es los reflejos, las respuestas que pueda tener el niño, el infante pequeñito. Están las escalas de Baylis, escalas de Usiri-Hunt y una escala de evaluación conductual del neonato de Braselton. Hay un doctor peruano, el doctor Carlos Ochoa, él es psiquiatra de niños y adolescentes que vive en Francia. Él es de una promoción 11, 12 por ahí, y él es pediatra, perdón, es psiquiatra de neonatos en Francia. O sea, él ve a los recién nacidos durante el primer año como psiquiatra, ¿no? A ver, también en la entrevista nosotros tenemos que hacer preguntas abiertas para poder tener la información acerca del infante y nos den la mayor cantidad de información. Hay áreas importantes que tenemos que preguntar y tenemos que hacer, sobre todo la historia médica, la historia del embarazo, el parto, el periodo perinatal, ¿no? ¿Quiénes son los miembros de la familia? ¿Qué edades tienen? ¿Cómo está la salud de ellos? Y algo que es muy importante, cómo el infante encaja en la vida diaria de esa familia. O sea, qué papel tiene en esa familia, ¿no? ¿Cuál es su lugar en esa familia? Y se debe tener también cuál es la percepción que tienen los padres de cómo está el infante en diferentes áreas. En la parte motora, en la parte de lenguaje, comunicación, en sus relaciones con otros o su nivel de respuesta psicosocial. Entonces nosotros tenemos que observar. Es fundamental para poder ver el desarrollo del infante y también hacer las evaluaciones diagnósticas que son basadas en los signos físicos y las respuestas conductuales, como por ejemplo los reflejos o respuestas ante los ruidos o algunas circunstancias que evaluamos dentro de las escalas. ¿Cuándo es que nosotros tenemos que hacer una evaluación a un infante, a un niño pequeño? No se le hace a todos, solamente cuando hay algunas de las alteraciones como disturbios en la regulación, disturbios en la parte social ambiental, disturbios psicofisiológicos o fallas en el desarrollo. Entonces ahí sí implica una evaluación psiquiátrica al infante, ¿no? ¿Qué son los disturbios en la regulación? Son alteraciones del sueño, que el niño se despierta frecuentemente, que tiene demasiado llanto e irritabilidad, que hay dificultades importantes en la alimentación, que tenga baja tolerancia a la frustración o que tenga movimientos inusuales o autoestimulatorios, ¿no? Ya vemos nosotros en los niños que pueden tener movimientos rápidos de movimientos de manos, ¿no? O aleteos o ciertas conductas inusuales. Eso sí amerita una evaluación. Y cuando hablamos de disturbios social ambientales, es cuando, por ejemplo, falla en identificar a la mamá,
cuando hay apatía, no hay expresión de afecto o interés en interacción social, cuando hay excesivo negativismo, cuando no hay interés en los objetos o en el juego, no le interesa. También cuando hay abusos, ¿no? Negligencias o múltiples ubicaciones, cuando hay separaciones repetidas o prolongadas, ¿no? Entonces, ahí también hay disturbios de la parte social y ambiental que amerita que nosotros tengamos que evaluarlo. Después, cuando hay fallas en el crecimiento no orgánico, en la parte de psicofisiológicos y vómitos recurrentes o diarrea crónica o dermatitis recurrente, ¿no? Entonces, eso también son situaciones en las cuales hay que hacer una evaluación especializada en psiquiatría del infante. Cuando hay retardo en el desarrollo, en la parte motora, grueso, lenguaje o retardos generales o detención del desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta y ver cuáles son las características generales de los padres: salud física, autoestima, cuál es su competencia, la flexibilidad y su capacidad para proveer seguridad y cuidados apropiados al niño, así como estimulación. Y los niños entre 18 y 3 meses, por ejemplo, ¿cómo vamos a evaluar al niño? De los niños preescolares, lo podemos ver a través de entrevistas de juego que no sean estructuradas. Y el juego puede verse razonablemente real. A esta edad el niño todavía no ha desarrollado su capacidad de abstracción y tampoco el juego simbólico, ¿no? Entonces, en una entrevista, por ejemplo, acá está, nosotros no vamos a entrevistar igual a un niño de 3, de 11 o de 13 años, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años, ¿cómo lo entrevistamos? A través del juego. A través del juego vamos a poder entrevistar y ver cómo se desenvuelve, cómo se realiza el juego. Y a esta edad el niño todavía no tiene un juego simbólico, sino es un juego en relación más concreto, ¿no? Luego, entre los 3 y 7 años, algo que se puede utilizar bastante es el diálogo imaginario. ¿Qué cosa es el diálogo imaginario? El diálogo imaginario es cuando nosotros le preguntamos al niño en un diálogo con una imaginación para que él pueda decir. Por ejemplo, a veces yo le pregunto a los niños y le digo si conocen el cuento de Aladino y la lámpara mágica. Entonces, algunos me dicen que sí, algunos me dicen que no, entonces más o menos les explico cómo es el cuento y le digo, por ejemplo, el niño se llama Juan, le digo, oye Juanito, dime, tú ibas caminando, ¿qué pasaría si tú vas caminando y te encuentras una lámpara? Abres la lámpara y aparece un genio y el genio te dice, Juanito, tienes 3 deseos, ¿qué le pedirías al genio? Entonces, el niño, que si nosotros le preguntamos qué está pasando, no nos va a decir. Pero cuando preguntamos de esa manera, el niño nos dice que mi hermano no me pegue, que en el colegio no me fastidien. Entonces, a través de eso, nosotros obtenemos bastante información. Un poco puede ser también a través del dibujo. Y entre los 7 y 11 años vamos a poder entrevistar al niño bastante a través del dibujo. Como verán, a través del diálogo adulto, a un niño de 3 o 7 años no funciona cuando nosotros hagamos una entrevista. Sí, a través del diálogo imaginario, el juego, ¿no? Y entre los 7 y 11 años, a través del dibujo. Y entre los 11 y 13 años, ya podemos utilizar el diálogo adulto para poder hacer la entrevista con el niño, ¿no? Entonces, a través del dibujo también les cuento, podemos obtener datos que de repente los niños no nos dicen directamente, ¿no? Les cuento que yo una vez a una niñita que vino de provincia con su tía, la evalué y cuando la evalué, le pregunté que le pedí que niñita de 8 o 9 años que haga un dibujo, ¿no? Entonces hizo un dibujo, le pregunté que haga su mamá, ¿no? Y después le llega cualquier dibujo y cuando hizo cualquier dibujo, hizo un dibujo de ahí una persona, le preguntó, ¿qué cosa es? ¿Qué has dibujado? Y me dice, es un hombre, qué miedo. Y arrugó el papel, ¿no? Entonces,
ahí comencé yo a sospechar de que esta paciente, esta niñita, podía haber tenido algún tipo de abuso sexual. Entonces conversé con los familiares y efectivamente algo de eso había, ellos no sabían, ¿no? Recién ahí, y como era de provincia, regresó a su provincia y ahí averiguaron los familiares y denunciaron a esta persona. Después me llegó un documento de la fiscalía pidiendo que le dé una copia de la historia de lo que yo había visto a la paciente. Entonces yo le di de lo que haya visto a la paciente, ¿no? Entonces a través del dibujo nos dice algo que nosotros ni siquiera habíamos preguntado y no sabíamos que estaba pasando en el niño, ¿no? Entonces nosotros cuando evaluamos a los niños tenemos que evaluar en ciertos aspectos la parte de la psicopatología también. Retardo en el desarrollo, si es que hay falla para que vaya a llegar a su desarrollo de acuerdo a su edad, si hay alguna disfunción orgánica cerebral, si hay trastornos en el pensamiento, ¿no? Si hay mucha ansiedad, si hay problemas en el ánimo, en el afecto, y también vemos si hay problemas de temperamento o personalidad o de carácter. También trastornos somatoformes y efectos de condiciones médicas, retardo mental, ¿no? Y también reacción a aspectos ambientales desfavorables. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen mental en un niñito, tenemos que ver la apariencia física, ¿no? Igual que con la persona adulta, pero vemos que a veces esta talla pequeña está asociado a una autoimagen más infantil. El niño más pequeño puede estar depresivo en relación a su talla y se debe estudiar la causa de la talla pequeña. También en el tamaño de la cabeza, ¿no? ¿Aló? Sí, sí, dígame, doctor. Ok. Discúlpeme. Ya se conectó. Ha venido el doctor Barreto de la universidad porque la universidad está cerrada hoy día. Entonces, la universidad está cerrada hoy día. Entonces ha venido el doctor Barreto. Voy a bajar 4 pisos, firmo el papel que me ha traído y subo. Por favor, me esperan. No voy a mover la computadora. La voy a dejar acá y voy a dejar un celular que está, el celular que está conectado. Ah, no, no lo puedo dejar este. Bueno, ya sí lo dejo el celular acá, para que no se vaya a desconectar y después lo otro. Ujú. Y ya regreso, más bien disculpe. Está bien, doctora, no se preocupe.
A ver, ya regresé. El doctor Barreto subió hasta acá y vio la pantalla que estaban ustedes, porque él es el jefe del Departamento de Medicina, si no me equivoco. Pero vino para filmar un ¿no? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sigo entonces. Bueno, el tamaño de la cabeza, como les decía, habría que ver eso. Después, también tenemos que distraído y, y tiene poca atención o poca tolerancia a la frustración y es lábil emocional, podría ser un niño que tiene un trastorno de déficit de atención o alucinatorio. Tenemos que averiguar si hay convulsiones, si hay auras, náuseas, vómitos u otros tipos de síntomas relacionados. También cuando camina, el niño en su desarrollo, tenemos que ver si el niño camina en puntitas de pies. Eso puede indicar que tenga un trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del espectro autista. Pero también nosotros cuando vemos en el desarrollo del niño, que el niño que camina, cuando recién está aprendiendo a caminar, puede caminar en puntitas un poquito y después ya no. Esto se refiere a los niños que ya pasa esa etapa y siguen caminando en puntas de pies. En la vestimenta nos puede dar una idea de cómo está el cuidado que tiene lo que es su orientación sexual, conflictos en lo que son actitudes, en las conductas, en lo que es el vestido. Y también vamos a poder observar al niño si es que es un niño que entra y huele todo. Hay unos niños que agarran y huelen todo. A veces es un trastorno del espectro autista y vemos si pueden ser tics. Los tics a veces aumentan. Tourette es la enfermedad de los tics. Y TOC es trastorno obsesivo compulsivo, que ustedes ya deben haberlo visto en la clase, o que el niño comienza a chuparse el pulgar o los juegos repetitivos, que pueden ser signos de una regla. Ahora, de los padres. Si vemos que una separación es fácil, entonces podemos ver que hay una relación muy superficial con los papás o con la mamá y que esto puede ser relacionado a que ha habido separaciones frecuentes o de privación materna. Cuando hay una dificultad para separarse, eso indica que hay una relación ambivalente entre el padre o la madre y el niño, ¿no? También vemos cómo el niño se interrelaciona. Al inicio, generalmente los niños son un poco cautelosos, miran, pero por ejemplo, si uno va al poricultorio Pérez Araníbar, que son niños de privados o abusados, ellos son indiscriminadamente amistosos.
Y ellos, ahí está. ¿Están conectadas? Sí, así estoy. Estos niños de puericultorio son sumamente amistosos. Cuando uno va, le dicen mamá, mamá, ¿no? Y justamente porque han sido deprivados o abusados, ¿no? Por ejemplo, con autismo, eso sí, es a veces cuando entran al consultorio, da la impresión que el niño mirara a través de mí. O sea, yo no estoy, pero ve todas las cosas, la pared, todos los otros sitios, ¿no? Esa, esa situación presenta a los niños que tienen trastornos genéticos, tiempo, espacio y persona, ver si está comprometido con cuadros orgánicos, si su inteligencia es baja, si hay ansiedad, y también tenemos que evaluar trastornos del pensamiento, ¿no? También en la parte de si es que está bien, tenemos que hacer un examen neurológico y ver a veces a, a- a veces hay síntomas blandos maduración, ¿no? O daños cerebrales. Luego tenemos los de grupo B, que son como nistagmus, estrabismus. Estos pueden o no tener una causa neurológica. Y luego están los signos del grupo C, donde hay asimetría del tono que pueden estar relacionados con cuadros de deprivación o cualquier otra condición. Entonces, los fenómenos que sugieren estos signos neurológicos blandos son que haya una alteración en la coordinación motora gruesa, motora fina, identifica derecha, izquierda, ¿no? A los que caminen talones y caminen puntas, que se paren un solo pie, ¿no? Y para poder ver todos los aspectos relacionados a los síntomas neurológicos blandos, ¿no? Luego también tenemos que evaluar lo que es la lectura y la escritura, ¿no? Los niños que generalmente tienen dificultades en la lectura vienen de familias donde hay trastorno de déficit de atención o trastornos de conductuales, ¿no? Otro tipo de trastornos que puedan haber en la familia, familiares. Y estos pacientes, cuando tienen ese tipo de trastornos, generalmente no es un caso de trastorno de déficit de atención, no es solamente el niño, sino si vemos uno de los papás también generalmente tiene el cuadro. Luego también evaluamos el habla, ¿no? Por ejemplo, acá he puesto el palabras, debe decir a los 18 meses, frases a los años y medio o 3 años, y se ve de acuerdo a la tabla cómo debe ser el lenguaje, a qué edad, y para poder saber que si está yendo bien en su desarrollo, ¿no? También vemos si hay lenguaje expresivo, lenguaje receptivo, ¿no? Podemos ver que hay algunos que pueden haber algunos episodios de tipo temporales que se den, que puede ser por intoxicación de drogas, puede haber negativa a hablar, como es el mutismo selectivo, ¿no? Y también evaluamos lo que es la inteligencia en relación a lo que es el vocabulario general, cómo responde, cuál es el nivel de comprensión, cuál es su curiosidad, cuáles son las habilidades
habilidades para identificar partes del cuerpo, para dibujar, se les pide hacer serie de restas de 7 en 7 o de 3 en 3, ¿no? Entonces nosotros a través de la entrevista podemos tener una idea de en qué nivel está su inteligencia, para saber cómo está su coeficiente intelectual. Para eso sí hay que hacer pruebas estandarizadas, ¿no? Vemos la memoria, ¿no? Que como está, si a los 5 años cuenta 5 dígitos adelante y 2 o 3 hacia atrás, ¿no? Y también tenemos que evaluar algo que es importante, ¿no? El pensamiento y la percepción. El pensamiento tiene 3 dimensiones, ¿no? Que tenemos que ver cómo está su velocidad de pensamiento, cómo está el contenido del pensamiento, cómo está la capacidad para poder variar. Entonces, cuando incluso sensaciones, alucinaciones que puede tener, y puede haber trastornos asociados al afecto, por ejemplo, depresión, rasgos paranoides y conducta, lo que respecta a la desorganización o percepciones, que pueden ser alucinaciones o que puede estar junto con el pensamiento en lo que sería una delusión. Entonces, cuando vemos alteraciones del pensamiento, tenemos que descartar primero las causas orgánicas que se pueda ver, ¿no? Producen alteraciones traumáticas, infecciosas, neoplásicas, deficiencias, ¿no? Endocrinológicas, metabólicas, y también cuando hay trastornos generalizados del desarrollo, esquizofrenia y reacciones psicológicas agudas o masivas también puede dar. También tenemos que preguntar al niño o adolescentes auditivas y visuales, pero tenemos que preguntar con mucha cautela y de manera que el niño se haya invadido. Por ejemplo, le podemos preguntar si tiene algún problema con sus oídos, si le juegan trucos, o si le hacen daño, o si alguna vez pensó escuchar algo, pero no había nada, ¿no? Igual para las alucinaciones visuales hay que preguntar con tacto. Las alucinaciones en los niños generalmente son patológicas, aunque hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, que puede ser haber intoxicaciones por drogas, ¿no? Que puede producir alucinaciones, pero también el uso de antihistamínicos o medicamentos similares a la atropina también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver cómo es la forma de inicio, el tipo de alucinación, para poder descartar si era la ingesta de drogas, ¿no? Y si hay otras conductas más que pueden estar relacionadas para poder evaluar si es que es consumo de sustancias, hacer un examen de orina, de sangre o descartar otro tipo de cuadros. Las alucinaciones también se pueden presentar en los desórdenes convulsivos, ¿no? Y estas alucinaciones pueden ser el primer síntoma de que haya una degeneración en una encefalitis, ¿no? Y se debe realizar electroencefalograma y una evaluación neurológica. En lo que son los desórdenes metabólicos, cuando hay hipofunción adrenal, problemas en tiroides, ¿no? Porfiria, excesiva vitamina D o acidosis diabética también se pueden presentar. En infecciones, como les decía, encefalitis, meningitis, ¿no? Enfermedad febril aguda, especialmente en los niños pequeños, ¿no? Cuando hay inmadurez, estrés y ansiedad, reacciones agudas, por ejemplo, de duelo a la muerte de unos familiares también. Generalmente son auditivas y consiste en que son relacionadas a prohibiciones que les decía el padre fallecido, ¿no? Y los niños con estrés severo pueden también tenerlo como un mecanismo de detección de un mecanismo de defensa de la
represión y proyección y pueden tener alucinaciones, ¿no? Ahora, el contenido, ¿no? Porque las alucinaciones son muy coherentes, puede ser paranoides, puede ser relacionadas con el cuerpo. Generalmente, miedoso inicia las alucinaciones cuando están acompañadas con alteraciones del, ¿no? Tenemos el terapio imaginario, ¿no? En que es normal, entre otros aspectos, el signo de alteraciones del pensamiento. Puede ser imaginario en el sentido de que aparece cuando desea que desaparezca. Y es la compañía de una persona amigable. Es decir, esa alucinación no asusta al niño. Generalmente le da confort y se siente bien. Es egosintónica. Y uno le pregunta, el niño habla libremente de su amigo imaginario, ¿no? Esto es, esa situación es generalmente altamente. Yo le pregunto, ¿cómo es este amigo imaginario? Y da los detalles y los describe perfectamente. Y eso aparece, funciona el deseo del niño, ¿no? Entonces, bueno, también dar frasías, modos, preguntarle si tiene buenos o malos sueños, que nos cuente alguno. A veces el inconsciente puede ser a través de Doctora, no se escucha nada en esa diapositiva. Hay que ver cómo está el ánimo, la ansiedad, la depresión, culpa, apatía, dificultad para concentrarse, cambios en el nada, ¿de cuál? De esta. De esta dispositiva, de esta, no te escucho. Doctora, ¿me ¿De escucha? cuál diapositiva? ¿De esta de acá? Sí, ya estaba hablando como 2, 3 minutos donde no se escuchaba nada. O sea, Ahora yo no les escucho. entrecortado, súper entrecortado. Ahora, y no te he escuchado. Parece que hay una mala recepción de la No te he señal, doctora. escuchado nada. Yo no, yo recibo, porque acá al otro celular y ya no sale. Solamente sale uno. El otro celular. Ya, enviaré.
A ver, ya cambié al otro celular, no sé si es que se escuchará mejor o no. No se escucha. Ya, bueno, yo creo que entonces dejamos acá la clase y la próxima vez haré esto y las otras clases para no, yo pensaba hacer esta clase y otra más ahora, pero si no lo dejamos para la próxima vez porque si no se escucha bien no lo van a poder ver bien. ¿Está bien? Sí, doctora, creo que es mejor. Porque como no se escucha bien, sí, sí. En la mañana, sí, porque no va a alcanzar. Hago la posición del teléfono, pero lo que pasa es que el teléfono es el que no tiene muy buena señal. Por eso me he traído dos teléfonos, dos líneas, mejor dicho. Si falla en una, conecto con la otra. Porque no hay mi computadora. Entonces, ok, hasta luego. Ok.